Mi hija estaba esposada en una silla de la comisaría. Su rostro estaba destrozado, labio partido, ojo morado, marcas de estrangulamiento en el cuello. Él estaba sentado al otro lado, sin esposas, tomando café con los policías, una marca en el brazo, solo eso. Y ellos le creían a él. Cuando el oficial me vio entrar, su rostro palideció. Empezó a tartamudear y solo logró decir: «Lo siento». No lo sabía. En ese momento entendí que todo estaba por cambiar. Amigas, antes de continuar con mi historia, por favor, suscríbanse al canal y díganos desde dónde nos están viendo. Mi nombre es Patricia y toda mi vida trabajé duro para darles lo mejor a mis hijas. Soy abogada, me especialicé en derecho familiar hace más de 30 años y construí mi propio despacho aquí en la Ciudad de México con el sudor de mi frente y muchas noches sin dormir. Vengo de una familia humilde. Mis padres vendían tamales en el mercado de Coyoacán y yo fui la primera en ir a la universidad. Recuerdo cuando mi papá me dijo que estaba orgulloso de mí el día que me gradué, con los ojos llenos de lágrimas, diciéndome que yo había logrado lo que él siempre soñó. Desde entonces juré que mis hijas nunca pasarían por las carencias que yo viví, que tendrían educación, oportunidades y sobre todo que sabrían defenderse en este mundo tan injusto con las mujeres. Tengo 2 hijas, Daniela y Sofía. Daniela es la mayor, tiene 28 años, estudió arquitectura y siempre fue la niña responsable, la que seguía las reglas, la que hacía todo perfecto. Sofía es 3 años menor, más rebelde, más libre. Estudió diseño gráfico y siempre ha sido mi alma gemela. Las crié sola después de que su padre nos abandonó cuando Sofía tenía apenas 5 años. Ese hombre se fue con una mujer más joven y nunca volvió a buscar a sus hijas. Fue duro, muy duro. Pero salimos adelante. Trabajé doble turno, acepté casos difíciles, me desvelé estudiando y peleando en los tribunales, todo para que ellas tuvieran una vida digna y no les faltara nada. Daniela conoció a Roberto hace 4 años en una conferencia de arquitectura. Él era ingeniero civil, venía de una familia acomodada de Guadalajara, bien vestido, bien hablado, con esa sonrisa que parece sacada de un comercial de pasta dental. Al principio me cayó bien, parecía educado y respetuoso. Venía a casa los domingos, ayudaba a poner la mesa, le llevaba flores a Daniela y chocolates a Sofía. Hablaba de sus proyectos, de cómo quería construir su propia empresa constructora, de los viajes que haría con Daniela. Mi hija estaba enamorada. Completamente enamorada. Y yo quería creer que ese hombre era diferente, que no era como su padre, que realmente la amaba. Se casaron hace 2 años en una boda hermosa en Tepoztlán. Daniela estaba radiante con su vestido blanco, y yo lloré de felicidad viéndola caminar hacia el altar. Roberto prometió amarla y cuidarla todos los días de su vida. Y yo quise creer cada palabra que salió de su boca. Pero algo dentro de mí, esa vocecita que una desarrolla después de tantos años viendo casos de violencia doméstica en mi despacho, me decía que pusiera atención. No era nada concreto al principio, solo pequeñas cosas que notaba cuando los visitaba. La forma en que Roberto le hablaba a Daniela a veces, con un tono un poco cortante cuando ella expresaba su opinión. La manera en que él decidía todo, desde dónde irían a cenar hasta qué muebles comprarían para la casa. Daniela empezó a cambiar también, poco a poco. Ya no era tan espontánea, ya no reía tanto. Y cuando le preguntaba si todo estaba bien, siempre me respondía con esa sonrisa forzada, diciéndome que sí, que todo era perfecto, que Roberto era maravilloso. Hace 6 meses las cosas empeoraron. Daniela dejó de venir a las comidas familiares de los domingos. Siempre tenía una excusa,
que Roberto tenía trabajo, que estaban cansados, que tenían otros planes. Cuando la llamaba por teléfono, sus respuestas eran cortas, nerviosas, como si alguien estuviera escuchando cada palabra que decía. Sofía también lo notó y me dijo que algo andaba mal, que Daniela le había cancelado varias veces cuando quedaban de verse. Intenté hablar con ella, fui a su casa un par de veces sin avisar, pero Roberto siempre estaba ahí, siempre con esa sonrisa perfecta, siempre diciendo que Daniela estaba ocupada o descansando. Una vez logré verla a solas cuando salió a comprar pan al supermercado cerca de su casa y le pregunté directamente si estaba bien, si Roberto la trataba bien. Me miró con esos ojos llenos de miedo que yo había visto tantas veces en mis clientas, pero me dijo que sí, que todo estaba bien, que solo estaba estresada por el trabajo. Yo sabía que me estaba mintiendo. Lo sabía porque soy su madre y porque he visto esa misma mirada en cientos de mujeres que han pasado por mi oficina buscando ayuda. Pero no podía obligarla a hablar, no podía sacarla de ahí si ella no quería admitir lo que estaba pasando. Esa impotencia me estaba matando por dentro. Hablé con Sofía y le pedí que intentara acercarse más a su hermana, que la invitara a salir, que buscara la manera de que se abriera. Pero Daniela se había encerrado en esa relación como en una jaula, y Roberto tenía la llave. Cada noche me iba a dormir pensando en ella, rezando para que estuviera bien, para que yo estuviera equivocada, para que todo fuera solo mi imaginación. Pero algo me decía que lo peor estaba por venir, y tristemente no me equivoqué. La llamada llegó a las 2 de la mañana de un martes. Yo estaba profundamente dormida después de un día agotador en el despacho. Había tenido 3 audiencias y estaba exhausta. El sonido del teléfono me despertó de golpe y cuando vi el nombre de Daniela en la pantalla, mi corazón se aceleró inmediatamente. Ninguna buena noticia llega a las 2 de la mañana. Contesté con la voz ronca del sueño y lo primero que escuché fue el llanto ahogado de mi hija, ese llanto entrecortado que te dice que algo terrible ha pasado. «Mamá», dijo entre sollozos, «estoy en la comisaría de policía. Roberto me golpeó muy fuerte, pero ahora les está diciendo a los policías que yo lo ataqué a él, que yo empecé todo, que estoy loca. Y le creen mamá, le están creyendo a él. Sentí que se me helaba la sangre. Me levanté de la cama tan rápido que casi me caigo. Encendí la luz y busqué mi ropa mientras seguía hablando con ella. «¿Dónde estás?», le pregunté tratando de mantener la calma, aunque por dentro estaba desmoronándome. «En la comisaría de Polanco», me respondió. «Me tienen esposada, mamá. Dicen que soy yo la agresora. Por favor, ven, por favor». Le dije que salía inmediatamente para allá, que no dijera nada más hasta que yo llegara, que no hablara con nadie, que pidiera un abogado si intentaban interrogarla. Colgué y llamé inmediatamente a Sofía para contarle lo que estaba pasando. Ella también entró en pánico, pero le dije que se quedara en casa, que yo me encargaría de todo, que la mantendría informada. Me vestí en menos de 5 minutos, agarré mi bolsa con mis identificaciones profesionales y salí disparada de mi casa. El camino a la comisaría se me hizo eterno, aunque solo tardé 20 minutos en llegar. Iba manejando en automático, con las manos apretadas al volante, tratando de no imaginar lo peor, pero sin poder evitarlo. Mi hija, mi Daniela, estaba en una comisaría acusada de violencia doméstica cuando yo sabía perfectamente que ella era la víctima. Había visto esto tantas veces en mi carrera profesional, hombres que golpean a sus esposas y luego las acusan a ellas, manipulando la situación, usando su poder y su capacidad de mentir para salirse con la suya. Es una táctica conocida, se llama violencia reactiva,
Cuando la víctima finalmente se defiende después de meses o años de abuso y el agresor usa esa defensa para hacerse la víctima. Pero saber todo eso teóricamente es muy diferente a vivirlo con tu propia hija. Sentía una mezcla de rabia, miedo y culpa. Rabia contra Roberto por atreverse a tocarla, miedo por lo que pudiera pasarle a Daniela y culpa por no haberla sacado de esa relación cuando tuve las primeras sospechas. Llegué a la comisaría y entré como un huracán. Era un edificio viejo, con esas paredes pintadas de verde pálido que parecen de hospital, con luz fluorescente que hace que todos se vean enfermos. Había un oficial joven en la recepción revisando unos papeles. Me acerqué y con la voz más firme que pude le dije que venía por Daniela Méndez Herrera, que era su madre y su abogada. El chico me miró con cara de pocos amigos y me dijo que esperara, que el oficial a cargo estaba ocupado. Le dije que no iba a esperar ni un segundo más, que quería ver a mi hija inmediatamente y que conocía perfectamente sus derechos y los míos. El tono de mi voz y mi actitud lo hicieron dudar, así que llamó por radio a alguien más. Mientras esperaba esos minutos que parecieron horas, miraba alrededor. Había un par de borrachos sentados en una banca, una señora llorando en una esquina y ese olor característico a humedad y desinfectante barato que tienen todas las comisarías. Finalmente, apareció un oficial más grande, de unos 45 años, con el uniforme un poco arrugado y cara de cansancio. Me miró de arriba abajo y me preguntó qué se me ofrecía. Le repetí que venía por mi hija, que era su abogada y que exigía verla de inmediato. Él suspiró como si yo fuera una molestia y me dijo que mi hija estaba detenida por violencia doméstica, que había atacado a su esposo y que había testigos. Le pregunté qué testigos y me dijo que el propio esposo había dado su declaración y que había evidencia física. Sentí que la rabia me subía por la garganta, pero me contuve. Le dije que quería ver esa evidencia y que quería ver a mi hija ahora mismo. Me hizo una seña para que lo siguiera y caminamos por un pasillo largo hasta llegar a una sala donde estaban Daniela y Roberto. Lo que vi en ese momento casi me hace perder el control profesional que tanto me ha costado construir durante años. Mi hija estaba sentada en una silla metálica, con las manos esposadas al frente, el labio inferior partido y sangrando, el ojo derecho completamente hinchado y morado, marcas rojas en el cuello que claramente eran de estrangulamiento, y temblaba como una hoja. Tenía el pelo revuelto, la blusa rota en el hombro y la mirada perdida. Roberto estaba sentado en otra silla, sin esposas, tomando un café que le había dado uno de los oficiales, con una pequeña marca roja en el antebrazo izquierdo y un rasguño superficial en la mejilla. Eso era todo. Él estaba tranquilo, hasta relajado, hablando con otro oficial como si fueran viejos amigos, mientras mi hija parecía haber salido de una guerra. Me acerqué a Daniela ignorando completamente a Roberto y a los oficiales. Mi hija levantó la vista y cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. «Mamá», susurró con la voz quebrada. Me agaché frente a ella y quise abrazarla, pero las malditas esposas no me dejaban hacerlo bien. Le toqué la cara con cuidado, evitando las zonas lastimadas, y le dije que ya estaba ahí, que todo iba a estar bien, que no se preocupara. Sentí su cuerpo temblar bajo mis manos y fue en ese momento que la abogada en mí tomó el control total. Me levanté y me giré hacia el oficial que me había traído hasta ahí. Con voz firme le dije que quería saber bajo qué cargos exactamente estaba detenida mi clienta y por qué diablos estaba esposada cuando era evidente quién era la víctima en esta situación. El oficial me miró incómodo
y me dijo que habían recibido una llamada del señor Roberto Salinas reportando que su esposa lo había atacado con un objeto punzante, que él había tenido que defenderse y que cuando llegaron los oficiales, ella seguía violenta e intentó agredir a uno de ellos. Eso es completamente falso. Grité sin poder contenerme más. Miren a mi hija, miren su cara, su cuello, esas son marcas de estrangulamiento. Y ahora miren a él, un rasguño. Un rasguño que probablemente ella le hizo tratando de defenderse mientras él la golpeaba. Roberto se levantó de su silla en ese momento con esa cara de actor de telenovela que también sabía poner y dijo con voz tranquila y hasta un poco triste que entendía que yo estuviera alterada, que era natural que una madre defendiera a su hija, pero que lamentablemente Daniela había tenido un brote psicótico, que últimamente estaba muy estresada, que él había intentado calmarla y ella lo había atacado. Dijo todo esto mirando a los oficiales, ignorándome completamente a mí, usando ese tono de voz de hombre razonable y preocupado que hace que la gente le crea. Sentí que la sangre me hervía, pero no me dejé llevar por la emoción. Respiré profundo y saqué mi identificación profesional. Se la mostré al oficial y le dije que era abogada especializada en derecho familiar, que tenía 30 años de experiencia y que exigía que revisaran las cámaras corporales de los oficiales que respondieron al llamado, que fotografiaran las lesiones de mi hija y las compararan con las supuestas lesiones de Roberto y que me permitieran hablar con mi clienta en privado inmediatamente porque sus derechos estaban siendo violados. El oficial se puso nervioso y miró a su compañero, ese que estaba parado junto a Roberto, y ese intercambio de miradas me lo dijo todo. Ya habían tomado una decisión sobre quién era el culpable antes de siquiera investigar. Es increíble cómo funcionan estos sistemas cuando hay un hombre con buena apariencia, bien vestido, hablando con calma frente a una mujer golpeada y asustada. El oficial finalmente me dijo que podía hablar con Daniela, pero que teníamos que quedarnos en la sala porque ella todavía estaba bajo custodia. Le dije que eso era inaceptable, que necesitaba privacidad con mi clienta, y él me respondió que esas eran las reglas. Sabía que estaba mintiendo, pero también sabía que si presionaba demasiado en ese momento, podía empeorar las cosas para Daniela. Así que acepté. Me senté de nuevo junto a mi hija y le pedí a Roberto y al otro oficial que se retiraran al otro lado de la sala para darnos al menos algo de espacio. Roberto hizo un gesto dramático de buena voluntad y se movió hacia la esquina opuesta, como si él fuera el héroe de esta historia. Tomé las manos de Daniela de nuevo y le hablé en voz baja. Le pregunté qué había pasado exactamente desde el principio, sin omitir ningún detalle. Daniela respiraba entrecortado, sus ojos seguían sin enfocar completamente, y empezó a hablar con voz quebrada. Me dijo que había llegado a casa después del trabajo alrededor de las 7 de la tarde y que Roberto ya estaba ahí, lo cual era extraño porque últimamente llegaba muy tarde, a veces pasada la medianoche. Él estaba en la sala tomando whisky y cuando ella entró y lo saludó, él no respondió, solo la miró con esos ojos que ella ya conocía, esos ojos que significaban que iba a haber problemas. Daniela me contó que se fue directo a la recámara para cambiarse y evitar cualquier confrontación, pero Roberto la siguió. Le preguntó dónde había estado, con quién había hablado, por qué había tardado tanto en llegar. Ella le explicó que había tenido una reunión con un cliente en la obra y que por eso se retrasó un poco, pero él no le creyó. Empezó a gritarle, a decirle que era una mentirosa,
que seguramente estaba viéndose con alguien más, que él sabía que ella lo engañaba. Daniela intentó calmarlo, le mostró los mensajes con el cliente, le enseñó las fotos de la obra, pero nada funcionaba. Roberto le arrebató el teléfono de las manos y lo estrelló contra la pared. Entonces ella se asustó de verdad y trató de salir de la habitación, pero él le bloqueó la puerta. La empujó contra la pared y comenzó a gritarle más fuerte, su cara a centímetros de la de ella, escupiéndole las palabras. Daniela me dijo que podía oler el alcohol en su aliento y que sabía que cuando estaba así era imposible razonar con él. Intentó empujarlo para zafarse, pero él la agarró del cuello con ambas manos y empezó a apretar. Daniela comenzó a sentir que no podía respirar, que se estaba asfixiando, y en un momento de desesperación logró arañarlo en la cara con las uñas para que la soltara. Él la soltó, pero inmediatamente la golpeó en la cara con el puño cerrado. Daniela cayó al piso y Roberto siguió gritándole cosas horribles, diciéndole que era una inútil, que no servía para nada, que si no fuera por él, ella no sería nadie. Daniela estaba en el suelo, sangrando, tratando de protegerse la cara con los brazos, cuando de repente Roberto cambió. Se calmó, como si alguien hubiera apagado un interruptor, y le dijo con voz suave que lo sentía, que ella lo había provocado, que si no lo hiciera enojar tanto, él no tendría que hacer esas cosas. Entonces salió de la habitación y Daniela escuchó que marcaba un número de teléfono. No podía creer lo que estaba escuchando cuando oyó a Roberto hablar con alguien, con voz preocupada y alterada, diciendo que necesitaba ayuda, que su esposa lo había atacado, que estaba fuera de control, que tenía miedo por su seguridad. Daniela intentó levantarse para salir de la casa, pero él regresó a la habitación y le dijo que se quedara quieta, que la policía ya venía en camino y que si intentaba irse, iba a ser peor para ella. Daniela me miró con esos ojos llenos de terror y vergüenza mientras me contaba todo esto y me dijo que cuando llegaron los policías, Roberto los recibió en la puerta, les mostró el rasguño en su cara, les dijo que su esposa había tenido un episodio violento, que últimamente estaba muy inestable emocionalmente y que él solo se había defendido. Los policías entraron y la encontraron a ella todavía en el piso de la habitación, con la cara hinchada y sangrando, pero cuando ella intentó explicarles lo que realmente había pasado, Roberto interrumpió diciendo que ella estaba confundida, que estaba inventando cosas y que probablemente necesitaba ayuda psiquiátrica. Uno de los oficiales le preguntó a Daniela si había tomado alguna sustancia o si estaba bajo medicación y ella dijo que no, pero ya podía ver en sus caras que le estaban creyendo a Roberto. Intentó mostrarles las marcas en su cuello, pero Roberto les dijo que ella misma se las había hecho tratando de manipular la situación. Daniela me dijo que en ese momento sintió que estaba en una pesadilla, que nada de lo que dijera iba a importar porque Roberto ya había construido su versión de los hechos y los policías le estaban creyendo a él. Cuando ella se negó a calmarse, cuando siguió insistiendo en que Roberto era el agresor, uno de los oficiales la tomó del brazo con fuerza y le dijo que dejara de resistirse o iban a tener que arrestarla. Daniela entró en pánico y trató de zafarse, no porque quisiera agredir a nadie, sino porque estaba aterrada, y eso fue suficiente para que la esposaran y la metieran en la patrulla. Mientras me contaba todo esto, las lágrimas corrían por su cara, y yo sentía una mezcla de furia y dolor que nunca había experimentado antes. Esta era mi hija, mi niña, la que yo había criado para ser fuerte e independiente, y este monstruo la había reducido a esto. Le sequé las lágrimas con cuidado, tratando de no tocar las heridas de su cara, y le dije que todo iba a estar bien,
que yo me iba a encargar de todo, que él no iba a salirse con la suya. Daniela me agarró de la mano con fuerza y me dijo algo que me rompió el corazón. Me dijo que esta no era la primera vez, que Roberto había empezado a ponerse violento desde hacía casi un año, pero que ella no me había dicho nada porque tenía vergüenza, porque pensaba que ella podía manejarlo, porque él siempre le prometía que iba a cambiar y ella quería creerle. Me dijo que las veces que yo la había notado distante o cuando cancelaba las comidas familiares era porque él le había dejado moretones que no podía ocultar o porque él no la dejaba salir. Sentí que me faltaba el aire al escuchar esto. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? ¿Cómo había permitido que esto llegara tan lejos? Daniela me apretó la mano y me dijo que no era mi culpa, que Roberto era muy bueno ocultando su verdadera naturaleza, que frente a todos era el esposo perfecto, atento y cariñoso, pero que cuando estaban solos se convertía en otra persona. Me contó que él revisaba su teléfono, sus correos, controlaba su dinero, le decía qué ropa ponerse y con quién podía o no hablar, que la había aislado poco a poco de sus amigas, de su hermana Sofía, de mí, que cada vez que ella intentaba poner límites o defenderse, él encontraba la manera de hacerla sentir culpable, de convencerla de que ella era el problema, de que si tan solo fuera una mejor esposa, él no tendría que enojarse tanto. Escuchar todo esto me partió en 1000 pedazos, pero también me llenó de una determinación que no sabía que tenía. Me levanté y caminé directamente hacia el oficial que parecía estar a cargo. Le dije que necesitaba hablar con su superior inmediatamente, que lo que estaba pasando aquí era un caso claro de violencia doméstica mal manejado y que, si no corregían la situación, de inmediato yo iba a presentar una demanda contra el departamento. El oficial me miró con fastidio y me dijo que ellos habían seguido el protocolo, que habían respondido a un llamado de violencia doméstica y habían arrestado a la persona que estaba siendo violenta. Le respondí que la persona violenta estaba sentada tranquilamente en la esquina sin esposas, mientras que la víctima estaba esposada y traumatizada, y que cualquier persona con 2 dedos de frente podía ver quién era quién en esta situación con solo mirar las lesiones de ambos. Roberto se levantó en ese momento y con esa voz calmada y condescendiente me dijo que entendía mi dolor, pero que él solo quería lo mejor para Daniela, que esperaba que ella recibiera la ayuda que necesitaba. Algo se rompió dentro de mí en ese momento y me acerqué a él. Le dije mirándolo directo a los ojos que yo sabía exactamente lo que él era, que había visto a cientos como él en mi carrera, hombres que golpean a sus esposas y luego juegan a ser las víctimas, hombres que manipulan al sistema y a las autoridades para seguir controlando y lastimando a las mujeres que dicen amar. Le dije que él había escogido a la mujer equivocada para jugar sus juegos, porque yo no iba a permitir que le hiciera más daño a mi hija, que iba a usar cada gramo de conocimiento legal que tenía para asegurarme de que él pagara por lo que había hecho. Roberto sonrió, esa sonrisa fría que seguramente había usado otras veces cuando creía que había ganado, y me dijo que yo no tenía pruebas de nada, que era mi palabra contra la de él, y que los oficiales ya habían determinado quién era el agresor. En ese momento, supe que tenía razón en algo. Las pruebas eran lo único que importaba ahora y yo iba a conseguirlas. Me giré hacia el oficial y le exigí que llamaran a una ambulancia para evaluar a Daniela, que las lesiones quedaran documentadas médicamente y que me entregaran copia del reporte policial y de cualquier grabación que tuvieran del incidente.
También insistí en que fotografiaran las lesiones de ambos para que quedara registro de la desproporción. El oficial dudó, pero finalmente accedió. Creo que porque sabía que si no lo hacía, yo iba a armar un escándalo mayor. Mientras esperábamos a los paramédicos, me senté de nuevo con Daniela y le prometí que la iba a sacar de ahí, que no iba a dormir en una celda, que yo me iba a encargar de todo. Daniela me miró con esos ojos cansados y me preguntó qué iba a pasar después, si Roberto iba a ir a buscarla, si ella tendría que volver a esa casa. Le dije que de ninguna manera iba a permitir que volviera con él, que se iba a venir a vivir conmigo mientras arreglábamos todo esto legalmente. Por primera vez en toda la noche vi un destello de esperanza en sus ojos. Los paramédicos llegaron media hora después y cuando revisaron a Daniela, sus caras lo dijeron todo. Los paramédicos documentaron cada golpe, cada moretón, cada marca en el cuello de Daniela. Y cuando terminaron me entregaron una copia del informe preliminar donde describían lesiones compatibles con estrangulamiento, traumatismo facial y contusiones múltiples que indicaban defensa propia. Uno de ellos, un hombre mayor de mirada seria, se acercó a mí y me dijo en voz baja que había visto casos así muchas veces, que las marcas en el cuello de Daniela eran graves y que había tenido suerte de seguir viva. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo porque confirmaban lo que yo ya sabía pero no quería aceptar, que Roberto había intentado matarla. Guardé el informe en mi bolsa con manos temblorosas y me obligué a mantener la compostura porque sabía que si me quebraba, ahora no iba a poder ayudar a mi hija. Los oficiales finalmente accedieron a liberar a Daniela bajo mi custodia después de que presenté mi identificación profesional y les recordé que ella era la víctima y que retenerla sin evidencia sólida era una violación de sus derechos. Roberto protestó, gritó que esto era injusto, que yo estaba usando mi influencia para proteger a una criminal, pero esta vez el oficial le dijo que se callara o lo iban a escoltar fuera de la comisaría. Salimos de ahí casi a las 5 de la mañana. Daniela caminaba despacio porque le dolía todo el cuerpo, y cuando llegamos al coche se derrumbó en el asiento del copiloto y comenzó a llorar de una manera que nunca había visto antes, con sollozos profundos que parecían salir desde algún lugar muy oscuro dentro de ella. Conduje en silencio mientras ella lloraba. No sabía qué decir porque cualquier palabra me parecía insuficiente frente al dolor que estaba sintiendo mi hija. Cuando llegamos a mi casa, el sol apenas comenzaba a salir. Sofía nos estaba esperando despierta en la sala porque le había mandado un mensaje avisándole que íbamos en camino. Cuando vio a Daniela, corrió hacia ella y las dos se abrazaron llorando. Y yo tuve que voltear porque sentía que si las veía así me iba a quebrar por completo. Sofía ayudó a Daniela a subir a su antigua habitación y la acostó en la cama. Le trajo agua y un analgésico y se quedó con ella hasta que finalmente se durmió. Yo me quedé en la cocina preparando café porque sabía que no iba a poder dormir, que mi mente estaba trabajando a toda velocidad tratando de planear los siguientes pasos. Sofía bajó una hora después y se sentó frente a mí en la mesa. Tenía los ojos rojos de tanto llorar y me preguntó cómo habíamos llegado a esto, cómo nadie se había dado cuenta de lo que Roberto le estaba haciendo a Daniela. Le expliqué que los abusadores son expertos en ocultar su verdadera naturaleza, que Roberto había pasado meses aislando a Daniela de su familia y amigos, haciéndola sentir que ella era el problema, que si tan solo fuera mejor esposa, él no tendría que tratarla así. Sofía negó con la cabeza y me dijo que ella había notado que Daniela estaba diferente en los últimos meses, más callada, más distante, pero que nunca imaginó que era por algo tan grave.
Le dije que no era su culpa, que yo tampoco lo había visto venir a tiempo, y que ahora lo único que importaba era proteger a Daniela y asegurarnos de que Roberto pagara por lo que había hecho. Esa mañana llamé a mi oficina y cancelé todas mis citas de la semana. Les expliqué a mis socios que tenía una emergencia familiar y que necesitaba tiempo para resolverla. También llamé a mi red de contactos, abogados especializados en violencia doméstica que había conocido a lo largo de mi carrera, y les pedí consejos sobre cómo manejar el caso de Daniela. Todos me dijeron lo mismo, que documentara todo, que obtuviera órdenes de restricción, que me moviera rápido antes de que Roberto tuviera tiempo de construir su versión de los hechos. Una colega me recomendó a una psicóloga forense que podía evaluar a Daniela y proporcionar un informe profesional sobre el trauma que había sufrido. Así que la contacté inmediatamente y programé una cita para el día siguiente. Mientras hacía todas estas llamadas, sentía una rabia creciente en el pecho. Rabia contra Roberto por hacerle esto a mi hija. Rabia contra el sistema que había creído sus mentiras. Rabia contra mí misma por no haber visto las señales antes. Pero también sentía una determinación férrea, porque yo no era una madre cualquiera. Yo era una abogada con 3 décadas de experiencia y conocía exactamente cómo funcionaba el sistema legal, y esta vez lo iba a usar para proteger a lo que más amaba en el mundo. Daniela durmió casi todo el día. Su cuerpo necesitaba recuperarse del trauma físico y emocional. Cuando finalmente bajó por la tarde, venía caminando con cuidado. Cada movimiento le causaba dolor y se sentó en el sofá junto a mí con una expresión vacía que me partió el corazón. Le preparé un té de manzanilla como hacía cuando era niña y se enfermaba, y me senté a su lado sosteniéndole la mano. Le expliqué todo lo que había estado haciendo durante el día, las llamadas, los planes legales, la cita con la psicóloga, y le aseguré que no iba a tener que enfrentar esto sola. Daniela me escuchó en silencio y cuando terminé me preguntó si yo pensaba que ella tenía alguna responsabilidad en lo que había pasado, si tal vez Roberto tenía razón y ella lo había provocado. Sentí que se me encogía el estómago al escuchar esas palabras porque me di cuenta de cuán profundamente él había logrado manipularla, hasta el punto de hacerle creer que ella era culpable de su propia agresión. Le tomé ambas manos y le dije mirándola directamente a los ojos que nada de lo que ella hubiera hecho o dicho justificaba que él la golpeara, que la estrangulara, que la tratara así, que nadie merece ser abusado sin importar las circunstancias, y que Roberto había usado tácticas de manipulación psicológica para hacerla sentir responsable de su violencia. Le expliqué que esto era parte del ciclo de abuso, que primero viene la agresión, luego el arrepentimiento falso, después la luna de miel donde todo parece mejorar, y finalmente la tensión que lleva a otra explosión de violencia, y que este patrón se repite una y otra vez hasta que la víctima pierde completamente su sentido de realidad. Daniela comenzó a llorar de nuevo y me contó cosas que yo no sabía, cómo Roberto revisaba su teléfono constantemente, cómo le reclamaba si tardaba mucho en el trabajo o si hablaba con sus amigas, cómo había comenzado a controlar su ropa diciéndole que se vestía muy provocativa, cómo poco a poco había ido aumentando el control hasta llegar a la violencia física. Me dijo que la primera vez que la golpeó fue hace un año, después de una fiesta donde ella había conversado con un compañero de la universidad, que Roberto llegó a casa furioso, acusándola de coquetear con otros hombres y la abofeteó tan fuerte que le dejó la cara marcada por días. Daniela me contó que después de ese episodio, Roberto lloró y le pidió perdón. Le compró flores
y le prometió que nunca volvería a pasar, que estaba bajo mucha presión en el trabajo y que había perdido el control, y que ella le creyó porque quería creer que era un incidente aislado. Pero no fue aislado. Las agresiones se volvieron más frecuentes y más violentas, y cada vez Roberto encontraba una nueva excusa, una nueva razón por la cual era culpa de Daniela que él tuviera que corregirla. Escuché todo esto sintiendo cómo se me revolvía el estómago, preguntándome cómo este hombre que había entrado a mi familia con una sonrisa encantadora había resultado ser un monstruo capaz de torturar psicológica y físicamente a mi hija durante un año entero sin que nadie se diera cuenta. Al día siguiente llevé a Daniela con la psicóloga forense que me habían recomendado, una mujer seria y profesional llamada doctora Méndez, que tenía años de experiencia evaluando víctimas de violencia doméstica. La sesión duró casi 3 horas, durante las cuales la doctora entrevistó a Daniela en privado mientras yo esperaba en la sala de espera sintiendo una ansiedad terrible por saber qué estaban hablando. Cuando terminaron, la doctora Méndez me llamó a su oficina y me explicó que Daniela presentaba todos los síntomas clásicos de síndrome de mujer maltratada, incluyendo trauma complejo, ansiedad severa, depresión y una distorsión cognitiva que la hacía creer que era responsable del abuso. Me dijo que en su opinión profesional, Daniela había sido víctima de violencia doméstica sistemática y prolongada y que el incidente de anoche había sido claramente un caso de defensa propia ante un ataque que ponía en riesgo su vida. Me entregó un informe detallado de 10 páginas que documentaba sus hallazgos y me dijo que estaría dispuesta a testificar en corte si era necesario. Salí de esa oficina con el informe guardado en mi bolsa, sintiéndome un poco más fuerte, porque ahora tenía evidencia profesional que respaldaba lo que yo ya sabía, que mi hija era la víctima y Roberto era el agresor. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal. Presenté una solicitud de orden de restricción contra Roberto ante el juzgado familiar, adjuntando el informe médico de los paramédicos, el informe psicológico de la doctora Méndez, fotografías de las lesiones de Daniela y mi propio testimonio como testigo de su estado cuando la encontré en la comisaría. También presenté una demanda de divorcio en nombre de Daniela alegando violencia doméstica como causal y solicité que se le otorgara a ella el uso exclusivo del departamento que compartían mientras se resolvía el proceso. El juez revisó la documentación y en menos de 48 horas emitió una orden de restricción temporal que prohibía a Roberto acercarse a Daniela a menos de 200 metros, contactarla por cualquier medio o ir a ciertos lugares donde ella frecuentaba. También ordenó que Roberto desalojara el departamento inmediatamente y que entregara las llaves, y advirtió que cualquier violación de la orden resultaría en su arresto inmediato. Cuando recibí la notificación de la orden, sentí una pequeña victoria, pero sabía que esto era solo el comienzo, que Roberto no iba a rendirse tan fácilmente. Y tenía razón porque 2 días después de que le notificaran la orden de restricción, Roberto contrató a un abogado y presentó una contrademanda alegando que él era la verdadera víctima, que Daniela lo había atacado sin provocación y que él solo se había defendido y que yo estaba usando mi posición como abogada para manipular el sistema legal en favor de mi hija. Cuando leí su demanda, sentí una furia que casi me quema por dentro, porque cada línea era una mentira elaborada diseñada para victimizarse y hacer quedar a Daniela como una agresora inestable.
Su abogado había construido una narrativa donde Roberto era un esposo amoroso y paciente que había soportado meses de maltrato verbal y emocional de parte de Daniela, y que la noche del incidente ella había llegado a casa ebria y violenta, y que él solo había tratado de calmarla cuando ella lo atacó. Era una versión tan distorsionada de la realidad que resultaba obscena, pero sabía que era exactamente el tipo de estrategia que muchos abusadores usaban: voltear la situación y hacerse pasar por víctimas para evadir responsabilidad. Llamé inmediatamente a mi equipo legal y nos reunimos para planear nuestra estrategia de defensa, porque ahora esto no era solo proteger a Daniela, era desmantelar la narrativa falsa de Roberto y exponer la verdad ante el sistema judicial. Preparamos toda la documentación necesaria para la audiencia. Cada pieza de evidencia estaba organizada cronológicamente y respaldada por testimonios profesionales. Contraté a un investigador privado que comenzó a rastrear el historial de Roberto, y lo que descubrió me dejó helada. Roberto había tenido 2 relaciones anteriores que terminaron con denuncias de violencia doméstica, pero ambas mujeres habían retirado los cargos después de que él las presionara. Una de ellas, una mujer llamada Andrea, aceptó hablar conmigo después de que el investigador la contactara. Me contó por teléfono con voz temblorosa que Roberto había sido su pesadilla durante 3 años, que la golpeaba regularmente y luego la convencía de que era su culpa, que cuando ella finalmente lo denunció, él contrató a un abogado caro que la hizo quedar como mentirosa y que terminó retirando los cargos porque no tenía los recursos para pelear contra él. Me dijo que cuando se enteró de que otra mujer estaba pasando por lo mismo, sintió una mezcla de culpa y rabia. Culpa por no haber seguido adelante con su caso y rabia porque Roberto seguía haciendo lo mismo sin consecuencias. Le pedí si estaría dispuesta a testificar y después de pensarlo me dijo que sí, que esta vez sí iba a hablar, que no iba a permitir que él siguiera destruyendo vidas. Con esta nueva evidencia, nuestra posición legal se fortaleció enormemente. Presentamos al juzgado el testimonio de Andrea junto con las denuncias previas que ella había hecho contra Roberto, demostrando que había un patrón de conducta abusiva que se repetía con diferentes mujeres. También conseguimos testimonios de vecinos del edificio donde vivían Daniela y Roberto, que confirmaban que habían escuchado gritos y golpes provenientes del departamento en múltiples ocasiones durante los últimos meses, y que una vez habían visto a Daniela con moretones en los brazos, pero que ella les dijo que se había caído. Cada pieza de evidencia era como un ladrillo más en el muro que estábamos construyendo contra Roberto, y yo trabajaba día y noche porque sabía que esto era probablemente la batalla legal más importante de mi carrera, no solo por lo que significaba profesionalmente, sino porque era mi hija quien estaba en el centro de todo. La audiencia preliminar se llevó a cabo 3 semanas después en el juzgado familiar del centro. Llegamos temprano. Daniela iba vestida de manera sobria con un suéter de cuello alto que ocultaba las marcas que todavía tenía en el cuello, aunque ya estaban sanando. Sofía vino con nosotras para apoyo moral, y cuando entramos a la sala vi a Roberto sentado del otro lado con su abogado, un hombre mayor de traje caro con aspecto de tiburón legal. Roberto me miró con esa sonrisa fría y supe que pensaba que iba a ganar, que su dinero y sus conexiones iban a ser suficientes para salirse con la suya otra vez. Pero lo que él no sabía era que yo había pasado 30 años peleando casos exactamente como este, y que esta vez no iba a permitir que otro abusador manipulara al sistema.
El juez era una mujer de unos 50 años con reputación de ser estricta pero justa, la jueza Martínez, y cuando comenzó la audiencia pidió que cada parte presentara su versión de los hechos. El abogado de Roberto habló primero, presentando a su cliente como un hombre trabajador y honesto que había sido víctima de una mujer inestable y que ahora estaba siendo perseguido por una abogada poderosa que estaba usando su influencia para destruirlo. Era una actuación dramática y convincente, tengo que admitirlo, pero cuando me tocó hablar a mí, presenté las fotografías de Daniela, el informe médico, el informe psicológico, los testimonios de los vecinos y el testimonio de Andrea sobre el historial previo de abuso de Roberto. La cara del abogado de Roberto cambió cuando presenté el testimonio de Andrea. Claramente no esperaban que hubiéramos encontrado a una de sus víctimas anteriores. La jueza Martínez escuchó todo con atención, revisó cada documento con cuidado y cuando terminamos de presentar la evidencia pidió un receso de media hora para revisar todo el material. Esa media hora fue una eternidad. Daniela estaba sentada a mi lado temblando, aunque la sala no estaba fría, y yo le sostuve la mano tratando de transmitirle la confianza que sentía en nuestro caso. Sofía nos trajo agua y se sentó del otro lado de Daniela, formando una barrera protectora alrededor de ella. Cuando la jueza Martínez regresó, su expresión era seria, y cuando comenzó a hablar supe que habíamos ganado. Dijo que después de revisar toda la evidencia presentada, era claro para ella que Daniela había sido víctima de violencia doméstica sistemática y que el incidente de la noche en cuestión había sido un acto de defensa propia ante un ataque que ponía en riesgo su vida. Ratificó la orden de restricción y la hizo permanente. Ordenó que Roberto asistiera a terapia obligatoria para agresores y ordenó que se iniciara una investigación criminal contra él por los cargos de violencia doméstica y tentativa de homicidio. Además, concedió el divorcio exprés bajo la causal de violencia familiar y otorgó a Daniela la propiedad exclusiva del departamento y una compensación económica. Cuando terminó de leer su resolución sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Roberto se levantó de su asiento gritando que esto era injusto, que yo había manipulado todo, pero la jueza le ordenó que se sentara o lo haría desalojar de la sala. Su abogado intentó objetar, pero la jueza fue clara. La evidencia era contundente y su decisión era final. Podían apelar si querían, pero mientras tanto, la orden estaba vigente. Salimos de esa sala y Daniela se derrumbó en mis brazos llorando, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de liberación. Sofía nos abrazó a las dos y ahí estuvimos las tres en medio del pasillo del juzgado, llorando y abrazadas, mientras la gente pasaba a nuestro alrededor. En ese momento supe que, aunque el camino había sido terrible, aunque mi hija había sufrido más de lo que nadie debería sufrir, habíamos salido del otro lado. Roberto no iba a tocarla nunca más, no iba a controlarla, no iba a hacerla sentir menos de lo que era. Los meses siguientes fueron de sanación. Daniela se mudó de regreso a casa conmigo y comenzó terapia intensiva con la doctora Méndez. Los primeros meses fueron difíciles. Había días en que no quería levantarse de la cama, días en que cualquier ruido la hacía sobresaltarse, días en que lloraba sin razón aparente. Pero, poco a poco, semana tras semana, comenzó a recuperar su fuerza. Empezó a sonreír de nuevo, a hacer planes para su futuro, a reconectarse con las amigas que había perdido durante su relación con Roberto. Sofía fue un apoyo incondicional. Venía todos los días después del trabajo y se quedaba con Daniela viendo películas o simplemente platicando.
Yo reduje mi carga de trabajo en el despacho para poder estar más tiempo en casa, y esas tardes con mis 2 hijas sentadas en la sala tomando té y conversando, me recordaron por qué había luchado tan duro toda mi vida para protegerlas y darles un lugar seguro donde pudieran ser ellas mismas. Roberto fue procesado criminalmente y después de un juicio donde Andrea y otras 2 mujeres más testificaron sobre su historial de abuso, fue sentenciado a 5 años de prisión por violencia doméstica agravada y tentativa de feminicidio. El día de la sentencia estuve presente en la corte junto con Daniela, y cuando el juez leyó el veredicto vi cómo Roberto perdía finalmente esa máscara de control que siempre llevaba. Su familia intentó culparnos, dijeron que habíamos arruinado la vida de un buen hombre, pero la evidencia había hablado y la justicia, aunque tardía, había llegado. Hoy, 2 años después de aquella terrible noche en la comisaría, Daniela tiene su propio estudio de arquitectura. Vive en un departamento nuevo que ella misma escogió y decoró, y está en una relación sana con un hombre que la trata con el respeto y amor que siempre mereció. Ya no se sobresalta con los ruidos fuertes, ya no tiene pesadillas todas las noches, y aunque las cicatrices emocionales todavía están ahí, cada día son un poco menos profundas. Me dice seguido que si no hubiera sido por mí esa noche, si yo no hubiera sido quien soy y no hubiera sabido cómo pelear en el sistema, ella probablemente estaría muerta o seguiría atrapada en ese infierno. Pero yo le digo que la fuerza siempre estuvo en ella, que yo solo le di las herramientas para liberarse y que fue su valentía al llamarme esa noche, al confiar en mí, al decidir que ya no iba a permitir más abuso, lo que la salvó. Esta experiencia cambió también mi manera de ejercer el derecho. Ahora dedico la mitad de mi tiempo en el despacho a casos pro bono de mujeres víctimas de violencia doméstica que no tienen recursos para pagar un abogado. He creado una fundación junto con Sofía que ofrece asesoría legal gratuita, apoyo psicológico y refugio temporal para mujeres en situaciones de abuso. Cada mujer que ayudamos, cada caso que ganamos, siento que estoy honrando el dolor que vivió Daniela y asegurándome de que otras mujeres no tengan que pasar por lo mismo solas. Daniela también da charlas en universidades contando su historia, ayudando a otras mujeres jóvenes a identificar las señales de una relación abusiva antes de que sea demasiado tarde. Y cada vez que la escucho hablar, siento un orgullo inmenso por la mujer fuerte y resiliente en la que se ha convertido. Aquella noche en la comisaría, cuando el oficial me vio entrar y palideció, no fue porque me reconociera como alguien famosa o poderosa. Fue porque en ese momento vio en mis ojos la determinación de una madre que no iba a permitir que el sistema fallara a su hija, y supo que había cometido un error al creerle tan fácilmente a Roberto. Esa noche cambió nuestras vidas para siempre, pero al final no nos destruyó, nos hizo más fuertes. Y ahora usamos esa fuerza para ayudar a otras mujeres a encontrar la suya.